Hermanos, si tenemos a Dios, ¿qué nos hace falta? Nada, acabamos de cantar, ¿no? Es una gran verdad, así es. Con Cristo lo tenemos todo. Sin Cristo, alguien dijo, no tenemos absolutamente nada. Hermanos, quiero, antes de continuar, agradecer a cada uno de ustedes porque, en verdad, hace unas semanas habíamos solicitado estas funditas de Navidad y bueno, casi todas están distribuidas. Agradecerles porque hubo suficiente, hubo de más. Sí que ya no traerán más. Muchísimas gracias. Es que necesitábamos para esta semana. Esta semana se repartió creo que casi unas 1000 fundas porque el grupo Impacto estaba haciendo presentando este teatro en algunos lugares, allá en los pueblitos donde estamos visitando, y fue un buen tiempo, gracias al Señor. Entonces, todavía falta un poco, pero ya casi todo se ha repartido. Claro que fue un poquito temprano, pero está bien. El asunto es que se pudo llevar el mensaje del Evangelio. Así que muchísimas gracias por todo ese aporte. Esto es una muestra de que nuestra iglesia está muy despierta y viva, ¿sí? Así es como yo puedo ver, ¿sí? Y cómo la iglesia se levanta y reacciona. Gracias al Señor por esto, ¿no? Muchas gracias, hermanos, y ahí nosotros continuamos. Quiero orar. Bendito Dios, te doy gracias por esta mañana, ese sol radiante que ahora nos cubre, muestras de tu poder, de tu grandeza, de tu misericordia hacia nosotros. Gracias también porque tenemos este espacio aquí físico donde podemos congregarnos, reunirnos, donde podemos estar en libertad, alzando nuestras voces, Señor, en alabanza, en gratitud, en adoración a ti. Gracias por nuestra iglesia, nuestra congregación. Gracias también por tu bendita y gloriosa palabra, que tú la dejaste para que nosotros podamos estudiarla, meditarla y sobre todo vivirla. Y ahora, Señor, te pido que estos minutos tú bendigas esta palabra tuya que va a ser anunciada a tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. En algún momento, hermanos, yo había dicho ya esto, en qué nuestra vida o su vida está centrada. Muchas veces nuestra vida se centra sin darnos cuenta en lo económico. Pensamos que si no hay los recursos, las cosas materiales, nuestra vida se desvanece y nuestra vida empieza a girar en torno a lo económico. Pensamos también que si no tengo la salud, pues todo se desarma y giramos en torno a la salud. Es importante lo económico, la salud, pero muchas veces hacemos esto como prioridad y como lo más importante, incluso la familia. Usted va a decir, pero la familia es algo que tiene mucho valor. Así es, pero no es donde nosotros, no es la familia donde nosotros tenemos que girar, no es ese el eje para nuestra vida, ni nuestras emociones. Cuidado con esto, ¿no? Somos tan frágiles en esta situación de emociones, sentimientos, o muchas veces nuestra vida dejamos girar en torno a nosotros mismos. Hablo de un eje que tiene que estar ahí en torno a nuestra vida. Lo que mencioné no debe ser. No tiene que estar en ningún sentido, sino que Jesús debe ser el eje, el centro de nuestra vida. Nuestras vidas tienen que estar rotando, girando en torno a Cristo. Acabé de mencionar hace un momento, con Cristo pues lo tenemos todo, sin Él no tenemos absolutamente nada. Es así, o sea, lo otro que mencioné es muy importante, pero esto se va a desarrollar, va a crecer de acuerdo a mi relación íntima con Cristo, con Jesús. Así va a funcionar. Jesús entonces debe ser el centro de nuestra vida, pero yo pregunto, ¿es Jesús el centro de su vida? Su vida, todo lo que es su economía, su salud, su familia, sus emociones, todo lo que mencioné, ¿en verdad gira en torno a Cristo? Piénselo bien, porque en verdad cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, decimos que Él tiene que ser ahora el Rey de nuestra vida, el Señor de nuestras vidas. Entonces pues hay que dejarlo absolutamente todo en las manos de Él. Nosotros no tenemos que apartar nada para nosotros. Es todo o nada en ese sentido. Y cuando esto sucede,
Dios transforma nuestras vidas, Dios empieza a hacer un trabajo extraordinario en nuestras vidas y nos va regenerando, nos va transformando y nos hace nuevas criaturas, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Nuevos hombres, nuevas mujeres, nuevos seres que ni tienen punto de comparación con lo que antes éramos cuando no teníamos a Cristo. Somos nuevas criaturas, pero en este sentido, el Señor empieza a hacer algo también en nuestras vidas, empieza a generar en nuestro ser adoración verdadera a Dios. Y también en torno a la adoración, pues empezamos a ser sus siervos, empezamos a servirle a Él. Porque cuando Cristo es el centro de nuestra vida, cuando Él es el eje principal en nuestra vida, pues nuestras vidas, queramos o no, tienen que convertirse en siervos, en verdaderos siervos de Él. Y en eso quiero enfocarme un poco en esta mañana, en cuanto a lo que es el servicio. Miren, tengo aquí una imagen que tal vez es muy conocida para ustedes. ¿Usted recuerda esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos lo recuerdan esta? Ahora ya no sale esto, ¿no? Pero este diseño se lo hizo hace más o menos, ¿qué será? Unos 19 años atrás. ¿Quién diseñó la imagen sobre todo, ¿no? Él fue el primer pastor de acá de Puente de Amor, que fue Pastor Edgar Luz, muchos de ustedes lo conocieron, ¿sí? Con él iniciamos la iglesia Puente de Amor, el pastor, y el enfoque principal de la iglesia era hacer buenos siervos, ¿sí? Y entonces él tiene un significado todo esto, esos dibujitos que están ahí, no los voy a mencionar ahora, pero esto salía en las portadas de los folletos del Buen Siervo. Hoy hemos cambiado, pero ahí lo tenemos registrado, ¿no? Me vino a la mente y quise mostrarles esto. Y muchos de ustedes han pasado por estos módulos del Buen Siervo. Tal vez otros se quedaron en la mitad, otros quizá no conocen de qué se trata esto, pero hermanos, ¿cuántos han aprobado el Buen Siervo? Muchos, ahí alzó la mano uno. Muchos de ustedes han aprobado el Buen Siervo, pero es la teoría. Yo me pregunto, ¿el Señor será que en verdad ve a usted como un siervo aprobado? Los requisitos para el buen siervo usted quizá los conoce, ¿no? Yo siempre hago énfasis: puntualidad, tiene que cumplir los devocionales, no tiene que faltar, bueno, estas cosas básicas, ¿no? Entonces dice, usted aprueba el buen siervo. Pero esto es algo muy elemental. Ante Dios, ¿qué será para que nosotros seamos ante Él obreros o siervos aprobados? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo el Señor va a poner un visto? Sí, pasa por los nombres de nosotros, dice, este siervo está aprobado, este siervo es probado. Bueno, ¿qué está pasando en sus vidas? ¿Qué con respecto a esta situación de ser buenos siervos aprobados para el reino de Jesús? Bueno, Jesús es el gran siervo, el buen siervo en todo sentido, el gran misionero sobre todos los tiempos y seguirá siendo por toda la eternidad. Y nosotros que seguimos a Jesús, cuando vengo diciendo que Él es el centro de nuestra vida, pues entonces nosotros tenemos que ser imitadores de Él en cuanto al servicio. Y hay un texto, miren, que los que estamos también en las células hemos acabado, otros están por terminar ya toda esta carta a los filipenses. Qué cosas que Dios nos ha hablado en las células a través de la carta a los filipenses. Y hay un texto central en torno a esto y que hoy lo quiero mencionar y quiero reflexionar con ustedes. Sí, en Filipenses capítulo 2, vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Yo quiero mostrar aquí algunas cosas que para mí son esenciales, fundamentales, cuando se trata de nosotros como cristianos. Esto para mí es el centro casi de toda la vida que tiene que ver con Cristo. Filipenses capítulo 2, 5 al 8. Quizás sí lo conoce usted, pero yo quiero ahora mencionar algunas cosas de este texto.
Filipenses 2, 5 al 8. Empieza diciendo así la escritura: la actitud de ustedes debe ser como ¿quién? Como la de Cristo Jesús. Empieza por ahí. La actitud de ustedes tiene que ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Les acabé de mencionar que para mí esto es el centro, yo diría, de la vida cristiana. ¿En qué sentido? Puedo mostrar aquí cuando hablamos de siervos aprobados, el ejemplo está en Jesús. Y usted va a ir poniendo un visto quizá en su vida con estos 3 puntos que voy a mencionar, en cuanto a que si usted ante Dios es un siervo aprobado. Y es lo que quiere el Señor, repito, siervos aprobados por Él, no por unos ciertos requisitos que quizá la iglesia lo hacemos con buenas intenciones, pero el que lo aprueba es el Señor. Yo no puedo aprobar a cada uno de ustedes si son o no buenos siervos. El Señor es el que nos aprueba, incluso mi vida mismo. No sé cómo el Señor lo ve en este sentido. ¿Soy un siervo aprobado o reprobado? Esa es la idea. Bueno, con respecto a lo que les acabo de mencionar, pues ahí el texto de la Biblia, ¿no?, que leímos con respecto a esto, vamos a ver en Jesús 3 cosas, 3 cualidades de un siervo aprobado. En primer lugar, vamos a ver que un verdadero siervo, un siervo aprobado, es desprendido de su posición. Y quiero que nos enfoquemos en Jesús en primer lugar, porque en el versículo 6 dice: quien siendo por naturaleza Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es Dios. Por naturaleza Jesús es Dios, 100% Dios, 100% un ser divino y un 100% también humano. Así lo conocemos a Jesús, ¿sí? Siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces, un siervo aprobado es cuando se desprende de su posición. ¿De qué se desprendió Jesús en este caso? De su trono, de su poder, de su grandeza. Él se rebajó cuando dejó su trono en el cielo y vino acá a la tierra y se hizo hombre. Se despojó de su posición como Dios. Pero miren, un ejemplo en esto, en los evangelios, podemos ver muchísimo con respecto a esta situación de que Jesús es el siervo aprobado y que se desprendió de su posición. Miren lo que pasó ahí en Juan 13:5. Juan 13:5, el contexto es impresionante, ¿no? Pero este versículo dice: luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Sí conocemos esto, ¿no? Cuando estaban ahí con sus discípulos invitados a una fiesta y según la tradición, pues todos los invitados tenían que, los siervos o los esclavos tenían que atender a los invitados y lavar los pies. Pero en esta ocasión, como sabemos, nadie hizo ese trabajo, porque era un trabajo despreciable. Nadie quería ensuciarse las manos ni tocar los pies de estos hombres que venían quizá pisando lodo, lo que sea, muy sucios los pies. Nadie quería hacer este trabajo. Y Jesús, sin ningún problema, deja lo que estaba haciendo y ahí viene, ¿no? Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Esta es una muestra ¿de qué? De que Jesús era un verdadero siervo, un siervo aprobado que se desprendió de su posición. Esto era humillante, pero Jesús lo hizo. Pero este es el ejemplo que Él estaba dando a sus discípulos y el ejemplo que nos está dejando aquí a nosotros. ¿Usted ya ha tenido experiencias semejantes a esto como cristiano y como siervo del Señor? ¿Usted se ha rebajado así como se está rebajando Jesús, despojándose de toda su posición? Hermanos, tengo 3 cosas aquí en este punto, ¿sí? En cuanto a lo que nosotros deberíamos desprendernos. En primer lugar, lo he puesto desprendido de su cargo, de su título. No estoy en contra de todo esto de tener títulos, de tener cargos, es bueno y hay que hacerlo. Pero muchas veces nos aferramos a esto.
Es que yo tengo esta posición, es que yo tengo esto y tengo entonces derecho a hacer esto y lo otro no, que lo hagan los demás. Pues para ser verdaderos siervos hay que despojarnos o desprendernos de cualquier cosa que nosotros lo hayamos logrado con la ayuda del Señor. Porque el momento que nos mantenemos en esto, no vamos a ser siervos aprobados, porque Jesús se despojó de su trono, de lo más grandioso. ¿Y nosotros quiénes somos para seguirnos aferrando a ciertas cosas que son de este mundo? En todo sentido, miren, puede ser que tenga un título de médico. Pues bien, usted sigue siendo médico como cristiano, pero también un médico puede hacer cualquier trabajo en la obra del Señor. Es despojarse de cualquier cosa que nosotros tengamos. Va a seguir siendo médico, porque Jesús se despojó del trono, se despojó de todo, pero Él seguía siendo Dios. Él seguía siendo Dios, porque por su naturaleza Jesús es Dios. Entonces hay que desprendernos de cualquier cosa. Miren, cuando estábamos estudiando también Filipenses, usted tiene abierto en Filipenses, ¿no es cierto? Ahí el mismo apóstol Pablo, para mí siempre es un ejemplo de todo esto. Si vamos a Filipenses capítulo, más adelante de lo que estábamos revisando, capítulo 3, desde el 4 podríamos leer hacia adelante. Él dijo de esta manera, ¿no? Filipenses 3:4. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, títulos y cosas por el estilo, ¿no? Dice yo más. Quizá él tenía en su casa lo que sea llena de títulos, ¿no? Dice yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Bueno, y podía seguir mencionando sus títulos y sus cargos que él tenía. Dice, sin embargo, el 7, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Bueno, lo he leído todo este texto porque ahí está un hombre con muchos cargos, muchos títulos importantes, era un hombre sobresaliente, pero cuando conoció a Cristo, dijo, lo más importante es estar con Él, servir a Él. Y todo eso sí le sirvió en todo el ministerio, pero él fue también un siervo que se desprendió de todas las cosas que quizá eran para él muy importantes. Mi pregunta es, ¿qué tiene usted que Dios le ha dado que ahora usted debería desprenderse? Dejar. Sí, no abandonar, pero desprenderse de todo esto. Como digo, Jesús, Él en ningún momento dejó de ser Dios, pero Él se desprendió de su posición para ser siervo. En otras palabras, aquí es donde tenemos, como a veces se menciona, arremangarse las mangas y trabajar, ensuciarse. Eso tenemos que hacer como grandes siervos, desprendidos de nuestras posiciones, nuestros cargos, cualquiera que fuera, también desprendidos de la comodidad que va junto a esto. Es que por naturaleza nosotros siempre queremos comodidad, nosotros queremos que nos sirvan y no servir. Si vemos en Jesús en cuanto a la comodidad, ¿qué diría usted? ¿Cómo le observa a Jesús en cuanto a la comodidad? Yo no veo en ningún momento Jesús acomodándose, ni siquiera para descansar, ni para dormir. Si dice que ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza.
Cuando empezó el ministerio, el servicio, pues yo no veo horarios en el ministerio de Jesús. Él no se trazó una agenda y dijo, bueno, voy a empezar el día, 8 de la mañana, a las 12 voy a almorzar y luego, yo no veo a Jesús en ningún momento con un horario, una agenda, porque todo el tiempo Él estaba sirviendo. ¿Qué de nosotros? ¿Cómo es nuestra agenda? ¿Acaso no tenemos ni siquiera un tiempo para servir al Señor porque estamos tan ocupados o porque queremos descansar o porque queremos comodidad? Debemos desprendernos de la comodidad. Ese es un siervo aprobado por el Señor. Desprendidos también de uno mismo. Eso es el egoísmo, ¿no? Y por eso Jesús dijo aquí en Mateo 16, 24, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Bueno, tal vez esto ya lo conocemos, quizá ya lo he mencionado muchas veces, pero me hizo pensar una vez más en cuanto a que como cristianos, si en verdad somos siervos aprobados por el Señor. El primer punto era que debemos dejar de ser desprendidos de nuestra posición. Si usted tiene un cargo, si usted tiene un título, gracias a Dios, bien, no es por su esfuerzo, no es por su capacidad, es por la gracia de Dios. Dios le ha bendecido en esto. Y usted puede usar todo esto para ser gran siervo del Señor, pero de esta manera, como Cristo lo hizo, siendo Dios, Él se rebajó, vino acá a servirnos. Ese es el punto que nosotros tenemos que observar. Primero observe a Cristo como siervo, quien siendo por naturaleza Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que vino acá y se rebajó. Ese para mí es el primer principio, elemento de un buen siervo aprobado por Dios. Ahí está el primer punto, desprendido de su posición. No se aferre a esto, haga lo que tiene que hacer, lo que el Señor quiere. Aquí estaba leyendo una historia de un cristiano que era médico. Él sí predicaba, quizá en su trabajo, en el hospital, a los empleados. Él predicaba del evangelio. Bueno, todos escuchaban, pero en una cierta ocasión se cuenta que este médico pues salió a los pueblos, sí, también a predicar. Seguía teniendo su trabajo, seguía haciendo sus funciones como médico, pero él cogió todo su instrumental y empezó en los pueblos a curar, sin cobrar nada, ¿sí? Gratuitamente, haciendo consultas médicas, dando quizá medicamentos. Bueno, la gente acudía y un hombre le dice, ¿sabes qué? Ahora sí, yo quiero aceptar a ese Dios que tú nos estabas hablando cuando predicabas, ¿sí? Porque ahora puede ver algo más real, más cercano, que no es solamente hablar. No estoy en contra de predicar el evangelio, así nomás sí hay que predicarlo, pero tiene que ser evidente con nuestra actitud. Cuando leíamos el versículo 5, la actitud de ustedes debe ser como ¿quién? Como la de Cristo Jesús. Entonces, lo que quiera que nosotros seamos, pues sigamos desarrollándolo, pero sirviendo al Señor. Acerquémonos a las personas o donde haya necesidad, tenemos que servir y de esta manera el Señor va a poner un visto, obrero aprobado, porque nos despojamos, nos desprendemos de lo que hemos logrado quizá. En segundo lugar, vamos a ver que un siervo es aprobado cuando tiene en verdad la mente o el corazón de siervo. Pero ¿quién nos pone en nuestra mente y en nuestro corazón esto de ser siervos? Es Dios mismo. Pero nuevamente observándole a Jesús en el versículo 7, dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Yo pude observar en este versículo que Jesús, claro, en su mente, en su corazón, de una manera completa, tenía ese corazón y esa mente de ¿qué? De siervo. 100% Jesús fue un siervo y es que en su corazón estaba esto. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Ahí está, ¿no? Ahora, Marcos, otro versículo que es muy conocido,
Marcos nos va a confirmar esto, Marcos 10:45, cuando dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Jesús. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí vemos que Jesús, o en lo más profundo de su corazón, de su mente, Jesús reflejaba como el gran siervo aprobado por Dios. Cuando digo tener la mente o el corazón de siervo, ¿qué tenemos que hacer? De igual manera, aquí unas 4 cosas que las paso también rápido. Quizás sí las conoce, pero ahora estoy recordándoles para que nosotros tomemos en cuenta y seamos verdaderos siervos aprobados por Dios. Cuando digo tener la mente o el corazón de un siervo, es tener la disponibilidad a todo, ¿sí? Ahí vemos que Jesús dice, se rebajó voluntariamente. Esto para mí me muestra que Jesús tenía disponibilidad para hacer todo, todo lo bueno. Y sí lo mostró. Disponibilidad para todo, porque eso fue su prioridad, el servir a los demás. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Tenemos la disponibilidad para hacer todo lo que el Señor nos demanda, lo que el Señor exige. ¿Usted está dispuesto a todo lo que el Señor le pide? Ese es un siervo aprobado, tener disponibilidad. Pero aquí es interesante, ¿no? En nuestro tiempo, sobre todo, sí, estamos tan presionados, tan ocupados en muchas cosas, que cuando se trata de tener tiempo para el Señor, pues ya no lo hay. Y a veces cualquier excusa es buena en este sentido, ¿no? Pero no tiene que ser así. Tenemos que ser organizados y estar disponibles para todo. Ese es un siervo, ¿no? Jesús nunca dijo estoy ocupado, nunca dijo es que ahora no puedo, esto, lo otro. No sé cómo lo hizo, pero sí que lo hizo el Señor Jesús en este punto. Tener disponibilidad a todo. Esto para mí es cuando dice que se rebajó Jesucristo. Hacerlo voluntariamente. ¿Qué significa hacer voluntariamente? Sin intereses personales. O sea, es voluntario esto. Cuando hablo de ser voluntario, mire, pienso también mucho en el Señor Jesús. Y me lleva a pensar en que después vamos a ver que Él fue a la cruz, murió por cada uno de nosotros y todo esto fue voluntario. No es que dijo, bueno, yo voy a morir por ti, pero bueno, te voy a dar salvación, te voy a dar vida eterna, pero ¿habrá alguito? ¿Cuánto hay? El Señor no exige nada de esto, ¿no? Pero nosotros, incluso en cualquier cosa y también en las cosas del Señor, pues parece que hacemos voluntariamente, pero detrás de esto hay intereses. Bueno, voy a hacerlo, incluso intereses tal vez hasta espirituales. Bueno, Señor, lo voy a hacer, pero ¿qué será que sí me vas a bendecir? Señor, yo voy a hacer esto, pero Señor, no te olvides. Acuérdate, yo estoy en estas circunstancias, estoy en esto, en lo otro, necesito esto. Señor, a veces tal vez inconscientemente estamos haciendo esto. El Señor Jesús no lo hizo de esta manera cuando vino a servirnos, cuando vino a dar su vida por nosotros. Él lo hizo voluntariamente, sin intereses personales. Piénselo bien en esto. Este es tener la mente y el corazón de un siervo, un siervo que lo hace todo voluntariamente. Pero también tener la mente y un corazón de siervo es hacer un servicio real, verdadero. Eso es lo que nos dice Jesús, que por naturaleza Él era Dios, pero por naturaleza era un siervo real, un siervo verdadero. No era un siervo a medias o un siervo superficial. Jesucristo fue un siervo verdadero. Entonces, cuando usted ve a Jesús, entienda quién es Jesús, lo vea en los evangelios y a través de la Biblia, usted lo que va a ver es a un Jesús siervo, sí, pero verdadero. No lo hizo Él las cosas como para presumir o en competencia. No, Él tenía esa mente de siervo que lo hizo de una forma real. Todo lo que Él hacía, lo hacía por amor a nosotros. Y Él no vio condiciones, Él no vio o no tuvo favoritismos de nadie, porque si no, pues ahí sí que estaríamos fregados, les digo, ¿sí? En este sentido.
No, Él no vio a nadie, más bien Él vio la condición de cada uno de nosotros. ¿Cuál era la condición que vio en nosotros? Que estábamos totalmente perdidos, hundidos en la oscuridad, y Él viene a servirnos. Él viene a hacer un servicio real y verdadero. Y lo otro es ser un siervo de todos. Nos muestra también ahí la humildad que Jesús tuvo. Un siervo de todos, como ya dije, sin favoritismos. Él cuando fue a la cruz murió, dice, por todos, por todos. A veces nosotros decimos, no, es que este o esta persona no se merece esto. Y empezamos a hacer distinción de personas. Un siervo aprobado tiene que servir a todos, incluso a los enemigos, incluso a los que le hacen daño a usted, incluso a los que le han ofendido. Usted tiene que servir. Eso es lo que hizo Jesús. Y a veces decimos, no, es que este no se merece, es que este me hizo esto, lo otro. Pues pensemos en esta situación. Un verdadero siervo es el que sirve a todos. Esto es tener la mente y un corazón de siervo. Estuve leyendo en un cierto momento de un gran personaje, un cristiano, un misionero, un pionero de muchas cosas. No sé si usted ha leído de este hermano Wesley ahí en el siglo anterior. Él empezó a servir al Señor. Empezó a servir al Señor, o sea, ya tiempo completo. Él se despojó de todo. Bueno, era un joven, apenas 24 años, estaba leyendo un poco de él. 24 años y él empezó a servir al Señor y sirvió por 64 años, porque a los 88 él murió. 64 años que se dedicó a servir al Señor tiempo completo. Y no sé cómo lo hicieron, pero ahí encontré un dato. Dice que él predicó en esos 64 años 41,000 sermones. O sea, no sé, piénsalo un momento ahí y haga relación cuántas veces en el día predicaba, qué es lo que hacía este hombre, pero es una cifra altísima, ¿sí? 41,000 sermones o mensajes que él daba. Y también dice que en esos 64 años este hombre recorrió 400,000 kilómetros y no había avión, no había vehículos, carros, solamente los pies y cuando había un caballo para ir y predicar el evangelio. Yo me quedé impresionado con este hombre. Bueno, es un ejemplo de un siervo que tenía también la mente y el corazón ahí para servir a las personas. Y a la final cuenta, ¿no?, un poco de la historia de este hombre. A la final dice que solo quedó un abrigo, un sombrero, ¿sí?, deteriorado. También una familia, una casa humilde y sobre todo una Biblia bien manipulada, ¿no?, si podemos poner el término aquí. Una Biblia como algunos la tienen, ¿no?, que está ya, híjole, que ya no hay dónde pintar, ¿sí? Bueno, una Biblia bien usada, ¿sí? Esto quedó ahí por último, pero también en medio de esto una iglesia, y fue la iglesia metodista. No sé si usted ha escuchado de esta iglesia. Él fundó esta iglesia y levantó todo un ministerio que hasta ahora pues está vigente, ¿no? Cosas que un verdadero siervo puede dejar sembrando cuando tiene su mente y su corazón de siervos. Bueno, ¿qué de nosotros? Yo pregunto aquí, esta es una historia, una pequeña historia de un cristiano. ¿Qué está marcando usted en su vida? ¿Qué está dejando? ¿Cuáles son las huellas que usted deja como siervo? Con respecto a sus hijos, si tiene hijos, su familia, con respecto a la iglesia, con respecto a su ciudad. ¿Qué está marcando? ¿Qué huellas está dejando como siervos? ¿Qué está detrás de su vida? ¿Qué testimonio está detrás de cada uno de ustedes como cristianos?
Hay una mente y un corazón en sus vidas de siervos. Tener disponibilidad a todo, hacer voluntariamente, hacer un servicio real, verdadero, ser siervos de todos. Y en tercer lugar, vamos a ver que un siervo aprobado es el que está dispuesto a cualquier costo. ¿Qué vemos en Jesús en el versículo 8? Dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Saben cuál fue el costo de Jesús por servir? La muerte en la cruz. Quizás usted esté pensando ahora y diga, no, pues si es que es así, híjole, está complicado. Hermanos, pero el servicio, el ser siervos tiene un costo, ¿sí? En el Evangelio de Lucas podemos ver esto, ¿no? Lucas 23, 46 dice, Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. ¿Cómo murió Jesús? De una manera humillante. Solo los peores, sabemos esto, los peores delincuentes, malhechores, tenían esta muerte en una cruz en este tiempo, ¿no? Bajo los romanos. Y de pronto vemos que Jesús muere de esta manera. Muere en completa humillación, muere en una situación trágica, cuando en verdad Él vino a ser siervo de todos nosotros. Y Él muere de esta manera. Por eso he puesto el punto 3, un verdadero siervo, un siervo aprobado es el que está dispuesto a cualquier costo. Y aquí es donde a veces como que no nos gusta, no pagamos el precio. Cuando hablo de costo, quizá tres cosas acá. El costo de la humillación. ¿Saben que cuando estamos viendo aquí a Jesús, dice, al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo? Sí, su vida fue humillada desde que nació. Ya mismo, estamos a días de celebrar la Navidad. Su nacimiento es una humillación, inhumano. Cuando Él viene al mundo, tiene que nacer en un corral de animales, donde había frío, donde pues había mal olor, donde eso no era para humanos, era para animales. Y Jesús vino a nacer en esas condiciones. Eso es humillante. Ya su nacimiento fue humillante. Su vida cada día fue humillante, porque todos le tenían envidia, todos estaban en contra. Y sobre todo, claro, su muerte. El costo de la humillación. Cuando en verdad somos siervos aprobados, podemos experimentar la humillación. Quizá en todo lado. Ayer estábamos en un pueblito ahí en la línea. Ahí fueron algunos de ustedes, estaban con el grupo, como les dije, Impacto, entregamos las funditas de caramelos y también algunas hermanas prepararon una comida para todo este pueblo, ¿sí? Fuimos llevando un almuerzo, a la final se entregó la comida y alguien ahí conversando y dice, claro, no todos captaron esto, otros, no sé si en una casa escuchaba música, parecía que estaban tomando, otros después de que ya empezábamos a repartir, pues se fueron a jugar vóley, bueno, ni pusieron atención a algunas personas, y entonces alguien dice, pero algunas personas como que no les interesa. Y digo, claro, esto no es nada. Claro, o sea, cuando le digo, cuando uno se va y se lleva el evangelio, pues nadie le para asunto. Nadie le recibe, nadie le está esperando. Y esto es humillante, solo una parte, ¿no? También en otra ocasión con el hermano Jorge, estamos en los pueblos viendo a quién predicar, llegamos, ahí estaban unas personas y dicen, ¿cómo así? Les digo, si nos dan unos minutitos, quisiéramos compartir un poco de la palabra del Señor. Enseguida este hombre se levantó, dijo, no, aquí no necesitamos de esas cosas.
Y él se levantó y dijo, aquí pues nosotros tenemos nuestra religión y ustedes vienen, ¿no? Y se fue, quedaron otras señoras ahí. Dice, ¿sabe qué? No necesitamos, tal vez la gente de más abajo les pongan atención, nosotros no necesitamos. Bueno, o sea, ¿qué es eso? Es humillante. Bueno, humanamente eso sí, como que duele, pero uno dice, bueno, la paz que viene después, decimos, bueno, yo no pierdo aquí. Los que pierden son los que toman esa actitud. Y también uno dice, claro, se entristece porque no le están rechazando a uno, lo están rechazando a Dios. Solo cositas que uno se puede experimentar que son en verdad humillantes. Cuando nosotros servimos al Señor, y quizá usted tuvo ya experiencias de esto en los ministerios, donde usted esté sirviendo, tal vez a veces sí, de pronto pues somos humillados. Alguien decía, ¿no? Nadie, absolutamente nadie que sirva al Señor, pues va a ser reconocido. Y es así, pues porque no existe. Jesús está haciendo todo esto y en ese momento nadie estaba reconociendo, más bien todos estaban diciendo, crucifícalo, después de haber recibido tantas cosas. Entonces el costo es humillación, el costo también de la obediencia. Cuando nos esforzamos a ser obedientes, bueno, yo en esta semana he pensado mucho, sobre todo en los hombres que fueron al retiro, vienen todos esos hombres bien desafiados, conectados a hacer cambios en su vida, en lo personal, en los matrimonios, en la familia, y de pronto se encuentran con la realidad, ¿sí? De que ya eso requiere un costo. ¿En qué sentido? Un costo, pensaba, y esto sí lo he visto en muchas ocasiones, quizá, bueno, en este caso digamos que el hombre viene conectado con el Señor, quiere hacer las cosas que el Señor le está exigiendo, que le pide, y de pronto la esposa se va a burlar. ¿Y qué? ¿Ya vienes? ¿Qué piensas que ya eres ahora el santo, el que has cambiado? O sea, y empiezan el costo de la obediencia, y no solo eso. He visto, hermanos, lo lamentable de esto es que de pronto el esposo se convierte y la esposa dice, ¿y ahora? Entonces, ¿qué? Ya no vamos a salir los viernes, ya no vamos a sacar a esto, a lo otro. ¿Y qué de las fiestas? ¿Qué de todo lo que el mundo ofrece, no? Entonces, ¿qué ahora? Bueno, qué raro, les digo, ¿no? Y esto es real. El costo de la obediencia. ¿Qué va a hacer el esposo o la esposa que tiene toda la intención de obedecer al Señor, de ser un siervo en la casa, en su matrimonio? De pronto tiene un choque. Miren, el costo de la obediencia, y eso es lo que hizo Jesús, obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuántos se burlaron? ¿Cuántos se pusieron en contra? Solamente porque Él obedeció al Señor, a su Padre, ¿sí? Muchas veces Él batalló con respecto a esto. Ustedes recordarán también cuando Él oraba y oraba, porque al otro día iba a morir justamente de esta manera. Y Él decía, Padre, si es posible que pase sobre mí esta copa amarga, esto que es difícil, la muerte. Pero Él decía, pero que se haga tu voluntad. El costo de la obediencia. Claro, Él sabía que la obediencia al Padre, la obediencia a la palabra, le iba a llevar al otro día a la muerte. El costo de la obediencia. Hermanos, aquí podría decir mucho en cuanto a esto, el costo de la obediencia, porque pareciera raro esto, pero muchas veces, como vengo diciendo, el costo de la obediencia termina a veces en matrimonios quebrados. Usted va a decir, pero no se supone que tiene que ser al revés. De lo que vengo mencionando, donde si los dos no están convertidos al Señor, se vuelve una lucha, porque la otra persona que es inconversa se pone en contra y no apoya por nada del mundo en ese sentido, y entonces a veces termina destruyéndose. Hijos también que quizá
se van de la casa, dice ya, ahora solo quiere llevarnos a la iglesia y quiere solo que estemos hablando de la Biblia. Tiene un costo esto, ¿o no? Miren, ¿y ahora qué hacemos en ese sentido? ¿Aflojamos la obediencia? ¿Nos dejamos llevar por los demás? ¿O nos mantenemos firmes? Como decía Pablo, pase lo que pase, firmes en el Señor. Jesús se mantuvo firme en este sentido de la obediencia. Esto es estar dispuesto a cualquier costo. Y el costo, claro, del servicio. ¿Por qué lo he puesto aquí, el costo del servicio? Porque, hermanos, por un acaso es para toda la vida. ¿Sí? Cuando nosotros pues hemos entendido la gracia de Dios y hemos abierto nuestro corazón a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, bueno, tenemos la vida abundante, tenemos la vida eterna, somos bendecidos en todo esto, pero hay que tomar en cuenta que a partir de ese momento nosotros debemos ser siervos de Él para toda la vida. Acabo de mencionar de este hombre, de este siervo Wesley, que desde los 24 años hasta que murió, le sirvió fielmente al Señor. No hay aquí jubilación por un acaso, ¿no? Algunas veces, bueno, conversando así con mi esposa, pero digo, bueno, yo, ¿cuándo será que me jubile? Pero por conversar, ¿no? Así, conversando. Y ella siempre me dice, ¿te das cuenta que no, aquí no hay jubilación? Ah, cierto. Sí. Bueno, es así, o sea, tal vez en todas las demás cosas uno se puede jubilar, pero yo creo que aquí en cuanto al servicio no hay jubilación. Quizás este es el costo. Yo pensaba en esto, ¿no? Es para toda la vida. Pero no tenemos que verlo de una manera negativa, sino sentir la bendición que Dios nos da para servir. No importan las condiciones que nos encontremos. A veces decimos es que los jóvenes tienen más fortaleza que los adultos. Es que nosotros ya tenemos un poco de situaciones, ya nos falla la vista, nos falla el oído, ya no podemos caminar, las rodillas, ya la columna. Bueno, no importa. El costo de servir es para toda la vida. ¿Sí? Por un acaso. Bueno, Jesús, aunque Él murió muy joven, ¿no? A los 33 años, bueno, pero Él, claro, lo dio 100% hasta la muerte. Y la muerte de cruz. Ahora, alguien dijo esto, ¿no? Que Dios tiene 3 clases de siervos. ¿Cuáles son estas 3 clases de siervos? Uno dice siervos que sirven al Señor por temor, por miedo. El otro grupo dice son siervos por una paga, porque quieren recibir algo. Pero hay un tercer grupo de siervos que sirven por amor. ¿En qué grupo usted se identifica? Como siervos, ¿sí? ¿Sirve solo por temor, por miedo, por propios intereses personales o por amor? Hermanos, yo escuché una frase que hace unos 15 días o 3 semanas estuvimos aquí en un curso donde un poco se hablaba del servicio y este pastor que nos estaba dando esta conferencia dijo, ¿saben qué? En la obra del Señor se requiere siervos 4x4. Yo me quedé pensando, digo, claro. Y dice, lo lamentable es que del 100% de cristianos, de siervos, creo que no recuerdo ahora, pero creo que era un 8%, ¿no? Un 8% son siervos 4x4. ¿A qué se refiere 4x4? Usted piense, bueno, lo quería traer aquí unas fotos, quería hablar un poco del 4x4, dije no, pero yo tengo que hablar de siervos 4x4, ¿no? Pero usted tal vez conoce las funciones de un vehículo 4x4, ¿sí? Tracciones adelante, atrás y que no se queda fácilmente en el lodo, donde sea, pues ese vehículo pasa, o en otras palabras se lo conoce todoterreno, ¿sí? Entonces, el siervo aprobado para mí sería un siervo
4x4, que no se queda en ninguna parte, ni ve las condiciones. Bueno, ahora sí está haciendo sol, ahora sí, ¿sí? Si pensamos en estas condiciones, no es un 4x4. El 4x4 no ve el clima, el 4x4 no ve el tiempo, el 4x4 no ve las condiciones, no ve nada, sino que solo ve el objetivo que tiene que hacer. Sí, usted aquí estaba pensando, ¿usted se considera un siervo 4x4? Bueno, primero, si usted es un siervo aprobado con estas 3 condiciones o cualidades, ¿no? Que está desprendido de su posición, que tiene la mente o corazón de siervo y que está dispuesto a cualquier costo. Si esto está latente en su vida como siervo, como cristiano, entonces pues usted sería ese siervo 4x4. Y la obra del Señor necesita esos siervos que no se queden en ninguna parte. ¿Sí? No es lo mismo un automóvil, por más lujoso que sea, con un 4x4. El automóvil es comodidad, el automóvil es confort, el automóvil velocidad. Bueno, el 4x4 es duro, es brusco, ¿no? Es incómodo y golpea. Hermanos, esto es lo que el reino de Dios necesita: siervos aprobados y siervos 4x4. Solamente así podemos alcanzar y llegar a cumplir todos los objetivos y metas y planes que el Señor tiene para su iglesia. No podemos quedarnos sentados, no podemos quedarnos en la comodidad, no podemos quedarnos ahí solamente escuchando. Tenemos que movilizarnos y tenemos que hacer las cosas. Ahí 2 pensamientos quizá para analizar como un resumen. Ser un seguidor o un discípulo de Cristo es ser un verdadero siervo aprobado. Jesús es el ejemplo perfecto de un siervo auténtico. Si Cristo es el centro de su vida, escuche bien esto, ¿no? Si Cristo es el centro de su vida, lo que empecé diciendo al inicio, si Cristo es el centro de su vida, su Señor y su Salvador, entonces usted debe convertirse ¿en qué? En un siervo aprobado, probado y aprobado. En otras palabras, lo que dije hace un momento, convertirse en un siervo 4x4. Hermanos, el llamado es para todos. El llamado es para toda la iglesia, para todos los que somos parte de ese gran pueblo, esa nación santa. Ese llamado es para que nosotros nos deslindemos de cualquier circunstancia o cosas que tengamos, nos desprendamos de lo que seamos y hagamos el trabajo